Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Códigos de Guerra. Soy Camila Gómez y estoy acompañada de Constanza Bosacci, Camila García y Julieta Pérez. En el capítulo de hoy vamos a dialogar sobre cómo en la era digital el poder no se ejerce solo por fuerza militar, sino que también por el control de la información, la energía y la cultura. Para esto vamos a analizar el conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema súper interesante y complejo para abordar, y hay que analizarlo a través de diferentes factores. La hipótesis plantea una tensión central, lo visible frente a lo invisible, es decir, una guerra convencional, como con armas y territorio, frente a una guerra económica, energética y tecnológica. Eso es lo que desarrollaremos en el episodio de hoy, analizando desde las perspectivas de 5 diferentes autores, como lo son Cairo Carou, Esteban Actis, Wallerstein, Gonzalo Aguilera Gámez y González Arancibia. Bueno, como sostiene Wallerstein en 1974, que el sistema mundial moderno se organiza en una economía mundo capitalista. Esto genera una jerarquía de zonas que carecen de estructura política o cultural homogénea. Este sistema se mantiene gracias a la división axial del trabajo y a la constante expansión de riqueza que provee el capitalismo. La jerarquía de zonas está dividida entre centros, donde se concentra la tecnología, el capital y el poder político, periferias, que provee recursos, energía y mano de obra, y semiperiferias, que es la mezcla entre ambas, y su objetivo es no caer a la periferia, implementando políticas proteccionistas e intentando ascender al centro. En este marco, la guerra pone en manifiesto la profunda pugna geocultural. Y acá vamos a dar el concepto de geocultura, que es el conjunto de valores, normas e ideologías que legitiman las estructuras y relaciones de poder en el sistema mundo. Esta funciona como un mecanismo para reforzar la hegemonía y perpetuar las desigualdades globales. Por lo tanto, Occidente se centró en la defensa de las democracias y las libertades ciudadanas, buscando la europeización de Ucrania mediante la alineación con la Unión Europea y la OTAN. Por otro lado, Rusia se articula en torno a la identidad histórica y la soberanía nacional en su espacio de influencia post-soviético, sustentando un fuerte sentimiento de pertenencia a Rusia de la población ruso-parlante en el sureste. De esta manera, buscaba mantener los lazos históricos de la región con Rusia y contrarrestar la ampliación de poder e influencia occidental en Europa del Este. Claro, y si seguimos en la línea de Wallerstein, también podemos ver que se presenta un desequilibrio geoeconómico. Bueno, y para que entiendan nuestros oyentes, la geoeconomía se refiere a la distribución y al control de los recursos económicos a nivel global. Esto es lo que permite que los países del centro puedan moldear las relaciones de poder. Y esto lo hacen mediante políticas de comercio, inversión y deuda. Y esto, obviamente, profundiza la dependencia de los países periféricos. Estados Unidos y la Unión Europea han sido históricamente parte del centro y mantienen su hegemonía económica, tecnológica o cultural sobre la periferia y la semiperiferia, donde se ubican justamente países como Rusia y Ucrania. Sin embargo, esta guerra revela una inversión parcial de esta lógica. ¿Por qué? Porque Europa, aunque es parte del centro político y financiero, depende energéticamente del gas ruso, lo que pone en evidencia una nueva forma de interdependencia geoeconómica. Esta dependencia energética muestra, según por ejemplo Cairo Carou o Gómez, que la geopolítica ya no se basa solamente en la posesión de territorio, sino en el control de los flujos, sean de energía, de información o de datos. De esta manera, la geoeconomía traslada la competencia entre potencias del plano militar al plano económico y tecnológico. En la guerra de Rusia y Ucrania, esta dinámica se expresa claramente cuando, por ejemplo, Rusia utiliza el gas natural como herramienta de presión política y económica sobre el resto de Europa, mientras que Occidente responde con sanciones financieras y tecnológicas. Se trata de una forma moderna de coerción donde la energía, los bancos y la información funcionan como armas estratégicas. Bueno, y para seguir con la pregunta del principio, ¿cómo podríamos realizar el análisis teniendo en cuenta las nuevas tecnologías? Qué interesante el punto de análisis que acaban de plantear, chicas. Los ciberataques, la desinformación y la propaganda digital se han convertido en instrumentos tan determinantes como los tanques o los misiles, al punto de conformar una nueva dimensión que no reemplaza la geografía física, sino que se superpone a ella generando una escala de influencia sin precedentes. El control sobre la infraestructura digital, los flujos de datos y las plataformas de comunicación ha emergido como un factor determinante en la competencia por la hegemonía global entre actores estatales y corporaciones transnacionales. Según el autor González Arancibia, se caracteriza la guerra Rusia-Ucrania por ser una guerra híbrida. Este concepto, que nace en el año 2000, incluye otras acciones, como las propagandas, los ciberataques, acciones en los medios de comunicación social y redes sociales que complementan las acciones militares y pueden realizarse aún sin conflicto armado.
Esta sección sienta las bases conceptuales para analizar cómo la tecnología, el Big Data y la propaganda digital operan como instrumentos de poder estatal, reconfigurando las tácticas de coerción, persuasión e influencia tanto en la política internacional como en los conflictos globales. Claro, Juli. Y para definir esto que hablabas del Big Data, nos referimos a la enorme cantidad de datos que son producto de la interacción espontánea con los dispositivos que están interconectados. Todos los días, miles de millones de personas producen cientos de millones de datos en torno a su desplazamiento, los consumos, los hábitos, las preferencias, tanto culturales como políticas, que hacen tanto en la web como en las distintas redes sociales. Bueno, ampliando lo que dijo Cami, este sirve como un instrumento de control para las megas corporaciones y los estados que lo administran, manipulando la percepción y la opinión pública. Actúa como una herramienta de poder para generar perfiles de comportamiento, identificar tendencias y condicionar la psique colectiva. Permite el diseño y la ejecución de campañas de influencia altamente personalizadas, a partir de la huella digital de todos los usuarios. Y como plantea Actis, en este nuevo paradigma, el Big Data se ha convertido en la materia prima estrella o el petróleo del siglo XXI. Es crucial que la gente que está escuchando entienda que el valor del Big Data no reside únicamente en el volumen de la información, sino que el valor que se deriva de su interpretación desde el pensamiento humano es aún más importante, porque quienes poseen la capacidad de analizar y dar sentido a los datos son quienes verdaderamente ostentan del poder. Bien, y entonces, ¿de qué manera estos ciberataques se han convertido en un instrumento para la guerra? Qué buena pregunta que acabas de hacer, Cami. Es innegable que las redes globales de comunicaciones, finanzas y tecnología que caracterizan nuestra era han generado enormes beneficios, pero también es verdad que han creado un nuevo tipo de vulnerabilidad. Este fenómeno es conocido como interdependencia como arma y describe cómo los estados pueden explotar la conectividad global para ejercer coerción. Las redes, al estar centralizadas en nodos y puntos de estrangulamiento clave, pueden ser manipuladas por actores que ocupan una posición dominante en ellas. Claro, un ejemplo perfecto de esto es el de la manipulación directa en el terreno, en cómo los sistemas rusos pueden interferir en redes de GPS, de comunicaciones por satélite y de telefonía, y también que tienen la capacidad de engaño para manipular o confundir al enemigo. Específicamente, han sido utilizados para enviar propagandas y órdenes falsas a tropas y civiles del este de Ucrania. Y bueno, hay ejemplos sumamente importantes de esto que estábamos diciendo, que son, por ejemplo, las propagandas de desinformación que se han dedicado a atacar el derecho de existencia de Ucrania como una nación libre, soberana e independiente. Y han acusado a Ucrania de barbaridades, como por ejemplo de ser un país neonazista, que han cometido actos de genocidio contra rusoparlantes, que están desarrollando armas nucleares o biológicas, e incluso han llegado a decir que se practica el satanismo dentro de este país. La propaganda rusa también acusa, por otra parte, a la OTAN de controlar Ucrania y construir infraestructura militar con el fin de amenazar a Rusia. Parte de esta desinformación ha sido difundida por medio de las llamadas brigadas web rusas. Bueno, esta desinformación debilitó en cierta parte el apoyo internacional que había hacia Ucrania, generando hostilidad contra los refugiados ucranianos en otros países. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania, las redes sociales han experimentado un aumento de la desinformación impresionantes. Bueno, por ejemplo, hay videos que pretenden mostrar imágenes de la guerra de Moscú, cuando en realidad proceden de videojuegos. O sea, es una locura. Sí, es muy cierto lo que decís, Cami. Se descubrió que una serie de videos que decían mostrar la operación telaraña de Ucrania en realidad habían sido subtitulados de forma engañosa como la incursión ucraniana de drones más masiva destruye 2 de las mayores fábricas rusas a 1000 kilómetros de la frontera. Otro video que decía atrevida incursión ucraniana de enjambre de drones FPV destruye 40 bombarderos nucleares rusos. Y en realidad estos videos están sacados de contexto y coinciden con videojuegos publicados por un canal de YouTube llamado UWC. Aquí podemos observar cómo la desinformación es usada como arma bélica y las redes sociales son unas trincheras infinitas. Según Arencibia, los usuarios se han vuelto más dependientes y manipulables. Y también Actis destaca que quien domine el Big Data tendrá la hegemonía mundial. En el caso de Ucrania, el dominio del espectro y la ciberguerra se ven afectados por la dependencia de las TICs y la capacidad de las fuerzas rusas por interferir en las comunicaciones. Siendo esta guerra también una disputa tecnológica entre Estados Unidos y China por el dominio del Big Data, la inteligencia artificial y el 5G. Es un contexto de bipolaridad creciente y señala que quien domine este campo tendrá la hegemonía mundial. Esta competencia se manifiesta, por ejemplo, en la cortina de gigabytes. Sí, el conflicto en Ucrania es un ejemplo vivo de la implicancia de los actores externos en
la disputa digital. Por un lado, Rusia está en guerra con una potencia euroasiática que tiene una doctrina particular, pero está enfrentando a Ucrania, que es apoyada abiertamente por las potencias occidentales tales como Estados Unidos y la OTAN. Y por el otro lado, la sofisticación de Ucrania en el dominio digital se ha visto reforzada por una asistencia masiva de gobiernos y de corporaciones, como por ejemplo Starlink, esto demuestra cómo la competición geopolítica por el control de la tecnología se traduce en un apoyo directo, en un conflicto armado, que hace que el ciberespacio sea un campo de batalla central. Estos conceptos son súper aplicables en la era digital. Muchos pensarán que han quedado ambiguos, pero en realidad no, y se amoldan perfectamente a la actualidad. El hard power en la era digital ya no solo se limita a la capacidad de coerción militar o económica tradicional, se manifiesta en el control sobre la infraestructura física que sostiene el ciberespacio, como los centros de datos, data centers, los cables submarinos y las plataformas de software. A esto se le suma la capacidad de lanzar ciberataques y ejecutar programas de espionaje masivo que instrumentalizan la interdependencia digital para obtener ventajas estratégicas, o en la utilización de tecnologías militares como satélites, drones, misiles, las cuales rompen de cierta manera con el espacio terrestre y ya no son necesarios los extensos campos de batalla, sino que ahora los campos de batalla se libran en los aires y estos repercuten en las ciudades, hospitales y escuelas, ya que al utilizar nuevas tecnologías militares no es necesario que vaya un ejército humano a reconocer la zona, sino que estos drones ya reconocen la zona por sí solos y atacan sin importar si existe población civil o no. A su vez, el soft power ha evolucionado hacia la capacidad de manipular la información y la psique colectiva. Este nuevo soft power digital se materializa a través de la psicopolítica, que es el uso del Big Data y las tecnologías civiles, como por ejemplo el Internet o las redes sociales, para intervenir en la conciencia colectiva. Al dominar las narrativas a través del espacio digital y controlar las plataformas de redes sociales, un solo actor puede influir en la opinión de naciones enteras. Esto representa un desafío directo a la soberanía estatal, ya que permite a actores externos eludir las defensas tradicionales y manipular directamente la política de una nación entera. Podemos concluir que el conflicto ruso-ucraniano nos enfrenta a una nueva manera de comprender el poder. Ya no se trata solo de ocupar territorios ni de medir fuerzas militares. Hoy el dominio se ejerce a través de la energía, la información y los datos. En esta nueva lógica del sistema mundo, como plantea Wallerstein, el centro no es únicamente geográfico, sino tecnológico y simbólico. La guerra también muestra cómo el hard power se entrelaza con el soft power para así construir la hegemonía. Rusia intenta imponer su influencia mediante la energía y la propaganda, mientras que Occidente responde con sanciones, control tecnológico y discursos de legitimidad democrática. Ambos bandos compiten no solo por el territorio ucraniano, sino por el relato global de la verdad. La tecnología se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Los ciberataques, la manipulación informativa y el uso estratégico del Big Data redefinen la manera en que los estados ejercen poder e influencia. La geoeconomía y la geocultura adquieren un peso decisivo. El control de los flujos energéticos, financieros y simbólicos determina quién ocupa el centro y quién queda en la periferia. La dependencia energética europea, la expansión de las corporaciones tecnológicas y la lucha por la soberanía digital son ejemplos de cómo el capitalismo global reconfigura las jerarquías del sistema. En definitiva, la guerra entre Rusia y Ucrania es mucho más que un conflicto regional. Es el reflejo de una batalla global por el poder en la era digital, donde la soberanía ya no se mide por kilómetros de tierra, sino por la capacidad de controlar la energía, los datos y las mentes.